Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Paula Pérez, yo soy profesora de Geografía y soy formadora de PAEPU en el área de Ciencias Sociales. Bueno, el tema que voy a tratar es la gestión de las imágenes en la escuela. Bien, ¿cómo vamos a organizar este tema? Es a partir del uso y manejo de las imágenes en la escuela en general, para luego ir particularmente a la gestión de los textos cartográficos como un tipo particular de imagen. Así que bueno, la idea es pensar cómo entran las imágenes a la escuela, cómo entran las imágenes a las clases de ciencias sociales. Cuando hablamos de imágenes nos referimos tanto a los textos cartográficos, a los textos fotográficos, a las pinturas, a los audiovisuales y demás. Entonces, cuando hablamos de la gestión, nos referimos tanto a la selección de los materiales y los recursos didácticos, hasta las consignas que elaboramos para su abordaje. Todo eso queda incluido en la gestión. Bueno, ¿por qué seleccionamos las imágenes, ¿no? ¿Por qué hablar de la gestión de las imágenes? En primer lugar, porque reconocemos la importancia en el uso y manejo de la imagen en la escuela actual, en la escuela del siglo XXI. Por otra parte, las imágenes forman parte de la vida cotidiana de los niños, forman parte de la vida posmoderna y ocupan un papel y un lugar, digamos, muy destacado. Por eso justamente hay que enseñar a leer las imágenes, hay que enseñar a comprenderlas, y es tarea justamente de los docentes. Bueno, tradicionalmente la imagen se ha utilizado como subsidiaria del texto escrito. Siempre quien el texto escrito ocupaba un lugar central en los manuales escolares, en los textos de estudio, y se ha dejado a la imagen en un lugar, digamos, complementario al texto escrito. Y de esta manera se le otorgó siempre un mayor valor al texto escrito que a la imagen. Además, también se ha utilizado como descanso y acompañamiento de esta lectura, o justamente como refugio para descansar de la atención de la lectura del texto escrito. Y no se le ha otorgado el lugar central que la imagen merece. Bueno, otro aspecto importante es que muchas veces se produce una desvinculación de la imagen con el texto, y de esta manera la imagen a veces adquiere una función ilustrativa en los textos y manuales escolares. Así que bueno, justamente la idea es poder pensar cómo gestionamos, justamente como decíamos, cómo entra esta imagen y qué lugar ocupa en nuestras propuestas de enseñanza. Para orientar un poco el uso y manejo de las imágenes, vamos a utilizar el marco teórico de la cultura visual, y que justamente a partir de este marco visual manejamos el concepto de artefacto visual, que comprende a todos los objetos biotridimensionales que producen las distintas culturas, es decir, todo lo que produce el arte y otras áreas, como por ejemplo puede ser la arquitectura. Lo importante es que estos artefactos visuales siempre transmiten mensajes, dicen cosas que es necesario decodificar y comprender. En este concepto quedan englobados todos los tipos de imágenes que mencionamos al comienzo. Bueno, a partir de este marco teórico, la lectura formalista que reinó durante el siglo XX no es lo único que interesa a la hora de leer las imágenes. No se considera solamente la forma, sino que se le otorga especial relevancia a la interpretación que realizan los sujetos y también al contexto en donde se producen. Por lo cual aquí aparece el lugar de la interpretación, justamente de los sujetos, que son diversas, pero que generalmente tienen elementos comunes, y esto es lo que debiera empezar a trabajarse en las clases de ciencias sociales. Además, otra cosa importante es que las interpretaciones de un mismo sujeto pueden ir variando según distintos momentos, ya sea por su edad o también por el conocimiento que el sujeto posee. Y también según la complejidad de los tipos de lectura que se proponen para esa imagen, que puede variar desde una lectura más literal, más explícita, a otra lectura más de tipo comprensiva. Es por eso que esto permite que el individuo pueda ir resignificando sus miradas, así como lo hace un espectador que va cambiando sus lentes a medida que va observando estas distintas justamente imágenes. Bueno, de acuerdo con estas ideas, con este marco teórico, el docente pasa a ser un mediador entre la imagen y el espectador. Es quien contribuye a educar esta mirada de los espectadores, a educar la mirada de los niños, y posibilita de esta manera el cuestionamiento de las distintas imágenes que producen las culturas. Y debiera también provocar la interrogante, es decir, proponer preguntas a propósito de las imágenes.
Y acá destacar en realidad también que muchas veces los docentes somos quienes proponen preguntas, quienes proponemos preguntas, pero también hay que colocar a los niños en el lugar de ser quienes elaboran interrogantes a propósito de las fuentes de información, en este caso las imágenes. Eso como un paréntesis. En este caso igualmente vamos a mostrar un ejemplo a partir de una imagen que la tenemos acá, que nos permite, es una imagen fotográfica que nos permite abordar el concepto de migración. Bueno, vamos ahora a pensar, bueno, ¿por qué el concepto de migración? El concepto de migración está presente en todo el ciclo escolar, como lo podemos ver acá, en el área de ciencias sociales, tanto en geografía como en historia, como en construcción de la ciudadanía. Además, es uno de los conceptos seleccionados para los perfiles de egreso, que también allí se puede visualizar. Así que, bueno, en base a este concepto, que se puede trabajar con esta imagen, un conjunto de preguntas propuestas por una autora, una investigadora argentina que es doctora en Bellas Artes y magíster en didáctica, Gustowski, que lo que hace es proponer una tipología, una clasificación para las distintas preguntas que se pueden hacer a partir de esta fuente de información, de esta imagen. Ahí tenemos la imagen de los refugiados sirios en la Plaza Independencia durante una protesta por su situación en Uruguay del 2015, en un archivo de la diaria. Y bueno, las preguntas justamente son preguntas que orientan a la observación, que por ejemplo, voy a ir diciendo los tipos de preguntas, que son 7, como se ven ahí, y un ejemplo para cada tipo. En primer lugar, entonces, retomamos las preguntas que orientan la observación. En este caso podría ser, ¿quiénes aparecen en esta imagen? En segundo lugar, las preguntas orientadas al planteo de hipótesis interpretativas. Por ejemplo, ¿por qué les parece que el autor eligió esa escena? ¿Por qué crees que utilizó la técnica en blanco y negro? En tercer lugar, preguntas que estimulan la invención, la creatividad o la fantasía. Por ejemplo, ¿qué título les pondrías a esta imagen? ¿Qué efectos crees que genera la imagen en quienes la observan? Un cuarto tipo es preguntas vinculadas con el gusto, las sensaciones y las emociones personales, como por ejemplo, ¿qué sensaciones te despierta la imagen? ¿Qué palabra define mejor esta imagen? ¿El temor, la angustia, la soledad y por qué? En quinto lugar, preguntas acerca de conocimientos enseñados en la escuela, como por ejemplo puede ser ¿qué evidencias encuentras en esta imagen para afirmar que estas personas son inmigrantes? En sexto lugar, preguntas acerca de conocimientos adquiridos en espacios informales, como por ejemplo puede ser qué lugar de la ciudad se ve en la imagen. Y en séptimo lugar, preguntas diferidas, que pueden ser, por ejemplo, bueno, ¿por qué esas personas están allí? Esas preguntas no va a encontrar su respuesta en la imagen, sino que va a exigir y proponer al niño en buscar de repente en otras fuentes de información. Bueno, esto es un criterio posible, digo, hay muchísimos más criterios que proponen los distintos autores que hoy están pensando en la pregunta, en el aula, en cómo trabajar, y bueno, esto es solamente una clasificación, así que digo, es una de las tantas propuestas que existen para pensar la interrogante al lugar de la pregunta en el aula. Así que bueno, lo interesante es que al leer imágenes, al gestionar imágenes, tenemos que tener conciencia y encargarnos de promover ese conjunto de habilidades y procesos cognitivos que el niño tiene que desplegar para poder realmente leer la imagen y comprender su significado. Bueno, esto como marco general del uso y manejo de las imágenes. Ahora vamos concretamente a la gestión de los textos cartográficos. Así que bueno, cuando hablamos de textos cartográficos nos referimos tanto a los mapas, que es el texto cartográfico más conocido y más utilizado también. También existen otros tipos de textos como son los bocetos, los cartogramas, los croquis, que ofrecen distintas posibilidades para trabajar las distintas temáticas y habilidades que en la escuela, en clases de geografía.
Así que a la hora de pensar la gestión de los textos cartográficos hay tres cuestiones o tres preguntas que pueden organizarnos la cuestión, que es, bueno, ¿qué tipos de textos cartográficos empleamos? O sea, vimos que hay muchos tipos de textos cartográficos, que no solamente el mapa es el único, así que bueno, animarnos a seleccionar otros textos que ofrecen otras posibilidades y oportunidades. Pensar el lugar que ocupan en nuestras clases, ¿no? Así como lo veíamos con las imágenes, qué lugar le dábamos también. Y bueno, y sobre todo, lo más importante es decir, bueno, ¿con qué propósito lo utilizamos? ¿Para qué entra el mapa en la clase y con qué intención entran? Así que bueno, justamente estas interrogantes nos acercan a la cuestión de la gestión de los textos cartográficos en el aula. Bueno, respecto a la gestión tenemos dos grandes puntos. Primero lo que es la selección, y luego la elaboración de las consignas que van digamos, a materializar esa propuesta de enseñanza. Lo importante es tener en cuenta que cuando gestionamos los textos cartográficos, siempre hay detrás, o sea, en la forma que se hace la gestión, hay una postura que es epistemológica y disciplinar que le da sentido y que la sustenta. Estas posturas justamente se traducen en las propuestas de enseñanza concretas, el cómo entra y por qué y para qué, y justamente el cómo entran, el por qué y para qué, al cuestionarnos esos sentidos, eso va a tener un impacto distinto en el aprendizaje de los niños, que es lo que nos interesa. Entonces las propuestas de enseñanza que elaboramos para trabajar con textos cartográficos están sustentadas en una concepción de la enseñanza y de las ciencias sociales. O sea que de la manera en que gestionamos los textos cartográficos en el aula es de la manera también en que pensamos la geografía, las ciencias sociales en general y también la enseñanza. Así que bueno, este posicionamiento que el docente tiene va a condicionar dos cuestiones muy importantes: la función y el alcance pedagógico de un texto cartográfico y el lugar y el papel que se le da en la propuesta de enseñanza. Actualmente adherimos a la idea del texto cartográfico como material didáctico que facilita los aprendizajes, con el docente justamente, como decíamos, como mediador, que incita a la reflexión, que aviva la inteligencia, que despierta la capacidad de cuestionar la realidad. Esto en palabras del investigador español Sancho Comín, y que justamente propone que el texto cartográfico es una concreción visual de un mensaje, de un punto de vista. Y esto es muy importante porque tradicionalmente, desde una óptica influenciada por el positivismo, se considera al mapa como espejo de la realidad. Y en realidad esta idea hay que cambiarla y presentarle a los niños que el mapa no es el territorio, sino que es un espejismo o una metáfora de la realidad. Es decir, es una representación que está cargada de intenciones, de intereses, y por lo cual no puede considerarse como un espejo de la realidad. El mapa no es la realidad. Justamente es el resultado de un proceso de selección y también de omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que quedan afuera por decisión de quien crea el mapa o de quien lo encarga. Hay una simplificación de la realidad, hay una clasificación de los aspectos y fenómenos que quieren representarse, hay una creación de jerarquías y hay una simbolización construida para poder representar esos fenómenos. Y todo eso lo hace un sujeto que tiene una postura y que tiene un interés de mostrar un aspecto de la realidad con una visión, con una postura. Así que es un producto que guarda silencios y que deja cosas afuera. Así que, por lo dicho anteriormente, no existe la posibilidad de neutralidad en el proceso de construcción de un texto cartográfico. Es justamente el resultado de un conjunto de decisiones del cartógrafo o de quien lo encarga, como dijimos. Es un objeto que proyecta un discurso particular cargado de intereses e intenciones, por lo cual constituye un instrumento de poder y de control. Es muy importante el rol que ocupan los textos cartográficos en la vida de las sociedades, porque son los textos cartográficos quienes nos ayudan o quienes van haciendo como de cimientos de la creación de nuestras imágenes del mundo, ¿no? La forma en que todos los individuos, los sujetos, tenemos una imagen del mundo, que creamos nuestras imágenes del mundo, tiene que ver con los textos cartográficos que a lo largo de nuestra vida hemos ido consultando y observando. Así que me gustaría proponer esta conceptualización, que es muy sugestiva, que es de un geógrafo y cartógrafo francés,
que justamente lo que plantea es que el mapa ofrece a los ojos del público solo lo que el cartógrafo o quien se lo encarga quiere mostrar. Es solo una imagen trunca, incompleta, parcial y hasta adulterada de la realidad. Justamente acá reafirmamos la idea de distorsión, que el texto cartográfico es siempre una distorsión de la realidad. Por eso, y en resumen, traemos nuevamente a este autor español, que dice que el mapa nunca podrá ser concebido como un documento cerrado y acabado. Más que por su valor informativo, el educador debe manejarlo como recurso que incita a la reflexión y el descubrimiento de nuevas posibilidades de trabajo. Y esto lo subrayo, la idea de crear nuevas posibilidades de trabajo. Es decir, de poder realmente presentar al texto cartográfico como un producto abierto y colocar justamente a los niños en este rol de creadores, de constructores, de cartógrafos, ¿por qué no?, de poder tomar decisiones, de decidir de qué dejan afuera, qué no, de cómo lo representan y por qué quieren representar este fenómeno y no otro. Entonces, colocar, colocar al niño en este rol, colocar al niño en el rol del cartógrafo. Esto nosotros lo hacemos, bueno, en secundaria también trabajamos de esta manera y los chiquilines la verdad que responden muy bien y al proponerse un rol, digamos, protagónico, ellos lo disfrutan mucho. Así que bueno, la idea de que los mapas construyen ciertas realidades, construyen verdades también, construyen imágenes sobre el mundo, imágenes comunes, y esto es muy interesante porque cuando exploramos las imágenes comunes que tenemos, ¿no?, cuando nos tenemos que enfrentar a la situación de decir, bueno, cómo tú tienes, ¿no?, en tu cabeza el mapa del mundo, digamos, la imagen, tu imagen mental del mundo, lo que vemos que siempre hay cuestiones comunes que responden a una visión, digamos, que responde a algunos intereses. Y esto es, como por ejemplo, para ilustrar esta idea, es la idea de que, bueno, que Europa está en el centro, que el océano Atlántico también está en el centro, que siempre lo vemos entero, que el hemisferio norte está en la parte superior, el hemisferio sur en la parte inferior, las Américas a la izquierda de África y de Europa, el océano Pacífico cortado, bueno, todo este conjunto de ideas que generalmente son comunes y que son producto de una visión y de un conjunto de intereses de determinados grupos. Así que bueno, la idea sería ahora de pensar, bueno, ¿para qué usamos los mapas concretamente en las clases de ciencias sociales? Para poder repensar las prácticas rituales, esas prácticas que vienen de mucho tiempo, que se hacen porque tradicionalmente se hicieron y que bueno, es momento de empezar a pensar, bueno, ¿por qué? Y poder encontrarles sentido o construir nuevos sentidos también. Así que bueno, es una tarea de construcción del mapa. Bueno, cuando seleccionamos el texto, como dijimos, es en función de las intenciones didácticas del docente y las posibilidades que ofrece el texto. Además hay otra cuestión muy importante que debemos tener en cuenta, es, bueno, voy a trabajar con un texto cartográfico, ¿no? Bueno, ¿para qué? ¿Qué dimensión yo voy a estar contemplando o quiero promover a propósito de ese texto cartográfico? Acá lo que traemos son las dimensiones propuestas en el documento base para el área de ciencias sociales. Tenemos la dimensión de la comprensión y explicación, que es el enfoque que orienta en las otras dimensiones, que es la dimensión metodológica, la dimensión conceptual y la dimensión de las habilidades cognitivo-lingüísticas. Todas estas dimensiones, digamos, hacen a la enseñanza de las ciencias sociales y a la vez que la orientan. Y bueno, justamente nos ayudan a organizar nuestras propuestas de enseñanza, a organizar nuestros objetivos, nuestros propósitos, y justamente en particular cómo gestionar las imágenes y los textos cartográficos, que es lo que nos interesa. Todo esto siempre se materializa en consignas de trabajo, ¿no? Entonces, para estas consignas proponemos acá una clasificación que es, en primer lugar, lo que tiene que ver con el objeto, es decir, con el cartográfico en sí mismo, con esa idea, ¿no?, de que, bueno, que el mapa es el texto cartográfico es una construcción que emplea
un sistema convencional de signos, lo cual lo convierte en textos y que como todo texto admite su lectura. Nos coloca ante el desafío, esto nos coloca ante el desafío de alfabetizar en la lectura cartográfica, es decir, a enseñar a leer cartográficamente, a leer críticamente. Y esto no es más que presentarle al niño que el mapa es un texto, que el texto cartográfico es un texto cartográfico justamente, y que por eso puede leerse, y que bueno, que tiene una forma particular de lectura dado el lenguaje que utiliza. Así que presentarlo de esta manera y pensar en consignas que apunten a trabajar estas cuestiones. Luego, preguntas que refieran al contexto, es decir, preguntarse sobre quién lo hizo, ese texto cartográfico, quién lo financió, cuándo, en dónde se hizo, para qué, por qué. Todo preguntas que hacen al contexto de esa fuente, de ese texto. Y por último, consignas que apunten directamente a la información. Esto justamente es entrar en la información proporcionada. Y acá tenemos como dos grandes tipos de consignas. Por un lado, las consignas que apuntan, a la información del mapa y pueden responderse justamente con la información que el mapa proporciona, o consignas que se vinculan directamente con la información temática, pero no por eso tienen que encontrar su respuesta en esa fuente de información. Es decir, que va a colocar al niño en la necesidad de poder vincular esa información que ese texto cartográfico proporciona con otras fuentes. Es por esto que cuando hablamos de consignas que apunten a la información, hablamos de identificar problemas, de buscar y proponer soluciones, de relacionar esa información con la realidad, de localizar la información para transformarla en un conocimiento útil, válido, crítico y aplicado que pueda ser utilizado en la vida cotidiana. Además, estas consignas que refieren a la información que el mapa proporciona, que el texto cartográfico proporciona, vieron que nos cuesta a veces, y durante todo el relato, la idea de diferenciar al mapa y texto cartográfico, ¿no? Como muchas veces tomamos como sinónimo mapa, digamos, nos referimos a los textos cartográficos únicamente como los mapas, y bueno, eso es algo que es un ejercicio que todos tenemos que empezar a hacer para poder tener en cuenta la pluralidad que existe de textos cartográficos. Así que bueno, cuando hablamos de esta información, cuando pensamos en consignas que refieren a esta información, debemos también tener en cuenta aquellas preguntas que por ejemplo, en el caso de la geografía, que a la geografía le interesa responder, pensar no solamente el qué y el dónde, sino también el cómo, el cuándo, el por dónde, hacia dónde, el quiénes intervienen, el por qué, ¿no? Entonces, lo que traemos justamente acá para ilustrar esta idea es una cita de Raquel Gurevich y otros investigadores argentinos que lo que ponen allí es que así como a principios de siglo la comprensión surgía del conocimiento de la mayor cantidad posible de cosas que había en los lugares, ahora es tiempo de entender por qué están donde están esas cosas y cuáles son los probables cambios que seguramente pronto sufrirán. No solamente quedarnos en consignas que apunten al dónde se localiza el fenómeno, sino de poder pensar por qué está allí, ¿no? Y complejizar aún más la cuestión. Algo importante y como para ir cerrando es que estos tres tipos de consigna encierran distintos niveles de complejidad y que todos deben tenerse en cuenta para hacer un abordaje más integrado y más provechoso de las posibilidades que ofrecen estas fuentes de información. Así que la idea es poder recorrer tanto consignas que apunten al objeto, consignas que apunten al contexto y consignas que apunten a la información, teniendo en cuenta estas cuestiones que decíamos, de no quedarnos solamente en el dónde se localiza el fenómeno o ubique tal fenómeno en el mapa, sino de poder ir más allá y de cuestionarse el porqué, sobre todo, que hace a la intención de la geografía. No solamente decir y describir los fenómenos sociales, sino poder explicar por qué suceden y también para que queden al servicio de poder transformarlos. Así que bueno, como para cerrar, mostrar o evidenciar que este recorrido que hicimos, a partir de justamente de presentar el cómo gestionar los textos cartográficos,
es el recorrido que el docente debe realizar para poder convertir estos recursos, estos materiales, en fuentes de información, ¿no? Es decir, cómo el docente interviene para poder hacer hablar una fuente, cómo podemos convertir a estos materiales, estos recursos didácticos en fuentes de información. Bueno, creo que por acá está bien y bueno, muchas gracias.